Tomar una carta roja y con tus manos quitarle su color. Hacer que tu dedo se desprenda y en tan solo segundos regresarlo a la normalidad. O por qué no tomar una moneda y desaparecerla por completo. Estos son los 3 trucos de magia que el día de hoy vas a aprender en tan solo un video. Así que ve rápidamente por unas cartas, alista tus manos y consigue una moneda, ya que acabando este video sorprenderás a cualquier persona. Sin más que decir, yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Llegamos con la revelación del primer truco de magia y para esto no solamente utilizamos una carta de color rojo, sino también una carta azul. Estas serán las cartas con las cuales haremos esta ilusión. ¿Y cuál es la preparación y la técnica? Muy sencillo, únicamente colocar carta roja primero, después carta azul y cuadrar las cartas de la forma más perfecta que podamos para que no se alcancen a ver en ningún momento que son 2 cartas en realidad. Ahora lo que tenemos que hacer es el clásico cambio de Snap Change, este cambio que ha salido hasta en la película de Los Ilusionistas, así que presta atención porque para hacer esto únicamente debes de tronar tus dedos, ¿ok? Así de sencillo. Coloca tus dedos de esta manera, teniendo también el dedo índice en la parte superior, dedo medio y por el otro lado tu dedo pulgar. Ahora lo que tienes que hacer es únicamente hacer que tu dedo medio se vaya hacia atrás junto con el resto de los dedos. Y una vez que consigas hacer este movimiento, únicamente coloca las 2 cartas y en 1, 2, 3... la carta cambia, ¿ok? Ya aprendiste a hacer el cambio de color, ya practicaste una y otra vez la técnica, ahora lo que falta es agregar la esponja roja. Y para esto ya saben cuál es uno de mis mejores amigos, la cinta doble cara. En esta ocasión vamos a cortar solo un pequeño pedacito, más o menos ni siquiera 1 centímetro, todavía más pequeño, y lo vamos a pegar en la cara de la carta de color azul, ¿ok? Mucha atención, no lo vayan a pegar en la otra porque si no estarían desperdiciando una carta por completo. Entonces en la carta de color azul vamos a pegar el pedacito de la cinta doble cara, así que lo colocamos de la siguiente manera, que se vea claramente cómo lo voy a hacer, no tan centrada sino un poco más en la orilla, ¿ok? De esta manera, pegamos. Marcamos bien para que se quede bien pegado y lo que vamos a hacer es retirar para que solamente se quede el pegamento. Y una vez que hicimos esto debemos de colocar la esponja de color rojo justo de esta manera. Ya tenemos la esponja pegada, ahora agregamos la segunda carta, que en este caso sería la carta de color rojo, y cuadramos todo perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? La técnica, pero sumando el movimiento con nuestra otra mano, que sería simplemente tomar la orilla de la esponja y retirar hacia adelante. Si todo esto lo hacemos en una sola secuencia y un poco más natural, se vería de la siguiente manera. Enseñamos carta de color rojo y en 1, 2, 3 hacemos como si retiráramos el color de la carta, ¿ok? Solamente eso. 2 cartas, colocar un poco de cinta doble cara y si no tienes cinta doble cara no te preocupes, hasta con resistol en barra créeme que se va a quedar un poco el pegamento, lo suficiente para que la carta se quede pegada y lo más importante, una esponja de color rojo. Teniendo estos 4 componentes puedes realizar este efecto de magia y sorprender a cuantas personas quieran. Este es el efecto número 1 y ahora pasamos con el truco de magia número 2. De las ilusiones más impactantes en donde solamente necesitas un par de manos, así que F por el manco. De los mismos creadores del dedo pulgar que se quita, se pone, se quita y se pone para que vean que es completamente normal, o bien del dedo pulgar que se estira y regresa a su estado natural. El día de hoy les tenemos para todos ustedes el meñique que en tan solo un movimiento se quita y regresa a su posición. Alto ahí, no te muevas, espérate un momento. Antes de continuar con la explicación, recuerda suscribirte a mi segundo canal, el cual se llama Adolfo Serna, un canal meramente artístico en donde lo único que hago es hacer trucos de magia en todos lados, desde la calle hasta en el estudio, con mi sobrina, con amigos, con familia, etcétera, etcétera. Todo esto con el fin de que te despegues un poco de esta realidad y entres en un mundo lleno de ilusión. Así que no olvides suscribirte, aquí te estoy dejando el canal para que vayas ahorita mismo, o bueno, espérate, ve los trucos de magia y luego te suscribes, pero por favor no olvides seguirme porque estoy haciendo unos trucos de magia que te van a explotar la cabeza. Así que bueno, sin más que decir, yo me despido. Bye.
Sigue viendo el video. ¿Cómo hacer este truco? Muy sencillo. Lo que tienes que hacer es colocar tu mano bien extendida. Primero lo vamos a hacer así, frente a frente, que no se debería hacer así, pero están aprendiendo el secreto y lo que deben hacer es ocultar su meñique de esta manera detrás de su dedo anular, ¿ok? Entonces, al hacer este movimiento, van a empezar a ocultar el dedo para que en el ángulo correcto parezca que no está el dedo. Ahorita aquí se alcanza a ver el dedo porque tenemos que agregar lo más importante y es empujar con tu dedo pulgar un poco para que el dedo quede bien oculto y no dejarlo completamente aplastado, sino más en esta posición, ¿ok? Un poco más encorvado, y ya que estás aquí, ahora sí nos pegamos lo más que podamos la yema de nuestro dedo hacia la parte trasera de nuestro dedo anular. Ya que estamos en esta posición, ahora sí nos podemos voltear para que vean que efectivamente se tapa el ángulo de la forma más correcta sin que el dedo se llegue a ver, ¿ok? Tienes que ser muy cuidadoso porque cualquier movimiento en falso dejaría ver el dedo. Es mucho más complicado que se llegue a ver así porque me tendrá que voltear mucho, pero la mayoría falla porque no voltea tanto su mano y se llega a ver la uña del dedo o bien cómo está el dedo de esta manera doblado. Así que sean muy cuidadosos al momento de presentarlo. ¿Y cómo debo presentar este truco, señor mago? Muy sencillo. Primero puedes jugar un poco con los clásicos trucos de magia, que son los más fáciles y los que sabemos desde nuestra infancia, y ya una vez que estés listo, lo que tienes que hacer es decir, mira, dedo meñique completamente normal, 5 dedos completamente normales, y lo que voy a hacer es así de sencillo, únicamente me giro con mucha seguridad, no pasa nada, nadie se va a preguntar por qué lo hiciste, y lo que hago es tomar mi dedo meñique y quitarlo. Ya que hicimos esto, podemos jugar un poco y nuevamente regresarlo en 1, 2, 3. Cuando cuento 3, hago este movimiento lo más rápido que pueda para que pueda entrar y los ojos del espectador no puedan ver que ya ha regresado su dedo a la posición inicial. Así es como se estaría haciendo el truco número 2 y ahora pasamos al tercer y último truco de magia. Llegamos al tercer y último truco de este video y para esto voy a utilizar simplemente una monedita. En esta ocasión les voy a enseñar cómo desaparecerla en la punta de tus dedos. Si aún no lo has captado, es muy sencillo de hacer. La moneda nunca pasa de mano en mano. Es lo que tenemos que aprender a hacer y para esto es que coloco mi mano en esta posición. Esta técnica es muy antigua y créanme que es muy sencilla de realizar. El hecho de que coloquemos nuestra mano justo de esta manera, como si fuéramos italianos, es para que nosotros tengamos, digamos, un escudo bastante grande para que la moneda no se vea en ningún ángulo. Ya una vez que la moneda esté aquí, que no se pueda ver obviamente de frente, ni aquí ni aquí. ¿Ok? Es por eso que esta técnica es muy sencilla y sobre todo muy segura de realizar. No es como otras técnicas en donde sí tienes que estar más atento de tus ángulos. En esta simple y sencillamente colocamos la moneda en esta posición. Yo la recargo siempre dedo índice, medio y anular. El dedo meñique realmente no lo utilizo para nada, solamente para crear, como les digo, este tipo de escudo. Y mi dedo pulgar por encima. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Así de sencillo, ese es el truco. Únicamente levanto un poco mi dedo pulgar para que la moneda caiga en la posición que, como les mostré ahorita, no se llega a ver, no se llega a percibir la moneda en ningún ángulo. Esto es lo que hace una mano, pero ¿qué hace la otra mano? Que a mi consideración es la mano más importante, aunque no haga tanto, es la más importante, creérsela que realmente tiene una moneda dentro. Entonces tomo la moneda, posición lista en la técnica correspondiente y lo que hago es simular que tomo la moneda. Una vez que hago esto, ya tengo que crear no tanta tensión aquí, sino que esta mano giro un poco de esta manera y con la otra mano tengo que hacer como si realmente tuviera la moneda dentro. Puedo jugar con el público diciendo mira cómo viaja de mano en mano y apareciéndola acá, o bien diciéndole mira, quiero que la tomes y no le entregas nada y créanme que es un impacto bastante grande, o simplemente desapareciendo. Y ahora, ustedes vieron al inicio que yo abrí las dos manos. No es como que haya ocultado esta y aquí desaparece la moneda, sino que pasé de tomar la moneda a desaparecerla. Y esto es muy sencillo de realizar. Nuevamente, tomo mi moneda y lo que hago es técnica, me la creo como si realmente aquí tuviera la moneda cuando sé que está aquí. Y en 3 segundos abro no solamente esta, sino también esta. Pero no así completamente vertical que se va a caer la moneda, sino en este ángulo. Si de aquí nos giramos aquí, parece como si realmente no tuviera nada. Puedo hablar, puedo explicar algo y no se llega a ver la moneda, a menos de que esté completamente horizontal, pero todo está en ocultar los ángulos. Entonces tengo la moneda aquí, la tomo y en 1, 2, 3, la moneda desaparece.
ocultando aquí, y de este lado enseñando realmente la palma. Esto, digamos, es una ilusión porque le estás enseñando al espectador que tiene las dos manos abiertas, y si el público está viendo una mano vacía, por obvias razones su cerebro hace creer que la otra mano también lo está. Así que únicamente aprende esta técnica y créeme que todos van a caer en cuenta como si realmente desaparecieras la moneda. Amigos míos, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te haya gustado, y si fue así, que no olvides regalarme un like, suscribirte y activar esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video de este canal. Recuerda que subimos contenido de forma diaria, y no solamente en este canal, sino también en el canal de Adolfo Serna, el cual es mi canal artístico en donde únicamente el propósito es entretenerte y hacer que por un par de minutos te despegues de este mundo y vayas a un mundo lleno de magia, de ilusión y de mucho misterio. Así que no olvides suscribirte tanto a ese como a este canal, ya que en este canal estarás aprendiendo los mejores trucos de magia de todo internet. Y bien, sin más que decir, por el momento ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.